El mercado parece estarse recuperando, los inversionistas parecen estar retornando algo de confianza y gracias a que las empresas están dando un buen guidance, la mayoría de ellas están dando buenas expectativas futuras, algunas de ellas nos comparten varias preocupaciones, pero el grueso del mercado está demostrando bastante resiliencia, que aunque estamos en una recesión técnica, todavía no se oficializa, esta recesión técnica está demostrando ser lo suficientemente suave como para que las empresas puedan seguir estando dentro de lo que los analistas esperaban aproximadamente y dentro de lo que el mercado tenía como expectativa, permitiendo que las acciones sigan subiendo. Y como decía Peter Lynch, bueno, una de sus frases era que si intentas jugar con el mercado, lo más probable es que el mercado termine jugando contigo. Entonces, a Peter Lynch no le gustaba jugar con el mercado. Le gustaba comprar empresas a buenos precios y seguir sus historias de crecimiento y verse beneficiados por el trabajo de las empresas, no por el trabajo o la reacción que tenga el mercado por sobre la empresa, sino por lo que la empresa está haciendo y por lo que la empresa vale. Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que quiero recordarles una vez más que la economía no es la bolsa y la bolsa no es la economía. Entonces, todos, o se suele escuchar mucho más actualmente en YouTube, que una vez que la economía se recupere, eso es lo que están diciendo la mayoría de las personas, una vez que la economía se recupere, vamos a volver a invertir. Porque de aquí a que la economía se recupere, el mercado va a sufrir bastante. Y recordemos que Warren Buffett nos lo dijo miles de veces. En sus reportes anuales se le suele preguntar mucho por sobre esto. Y aunque dice que él no se fija en la macroeconomía, sí contesta que la bolsa no es lo mismo que la economía y que no se comporta igual que la economía. Y no puedes esperar esto, porque la irracionalidad del mercado no está en que, si yo sé cómo va a estar el PIB, sé cómo va a actuar la bolsa. No, no es así, no funciona de esa manera. El mercado no sigue constantemente la economía. El mercado trata de predecir lo que va a pasar a futuro con la economía de estas empresas. Y quiero hablar acerca de ciertos vicios que se tienen y de ciertas cosas que dicen los superinversionistas. Y es que Warren Buffett decía que vender una acción cuando se recupere es uno de los peores errores y es uno de los que escucha más comúnmente. Cuando tú compras una acción y comienza a bajar y baja por meses, a partir de una cierta cantidad de semanas, tú como inversionista sueles decir, o muchos inversionistas suelen decir, sabes que me equivoqué, pero una vez que se recupere el precio de la acción, la voy a vender y voy a comprar otra. Error muy común que demuestra que no vas a dejar de correr o no vas a dejar que se confirme tu tesis de inversión. Y Guy Spier tiene una frase bastante interesante para esto. Guy Spier, un super inversionista que casi no hace movimientos. Una cartera, se lo voy a mostrar en los últimos 2 trimestres, no ha tenido movimientos inclusive con este colapso del mercado. Entonces podremos ver su cartera y entender que cuando tienes empresas sólidas y activos bastante sólidos no hace falta hacerlos. Y Guy Spier tiene su propia estrategia. Por ejemplo, Munish Pabrai, otro aprendiz de Warren Buffett y de Charlie Munger, él menciona que a él le gusta invertir en empresas menos conocidas, empresas más pequeñas, en ineficiencias del mercado, en empresas que sean compounders pero que el mercado todavía no reconozca como compounders, a diferencia de Guy Spier, que Guy Spier le gusta comprar los mejores activos. Y entonces ahí está la discusión. Munish Pabrai tiene mejores rendimientos, pero Guy Spier tiene mucho menor volatilidad, hace una muchísimo menor cantidad de movimientos y como quiera, ambos superinversionistas vencen al mercado a largo plazo. ¿Qué nos dice Guy Spier? Dice, el trabajo de un inversionista, la tesis de un inversionista, no se comprueba sino hasta que llegan los momentos difíciles. Antes de los momentos difíciles cualquiera puede decir que es un inversionista. Pero es que ese trabajo se comprueba únicamente cuando llegan los tiempos difíciles. Una frase que a mí me gusta bastante y que entiendo completamente, porque así quiero demostrarlo o quiero interpretarlo con números que acaba de publicar Robinhood. Nos damos cuenta de la efectividad de esta frase. Y es que veamos, Robinhood reportó sus resultados ayer. Nada más quiero mencionar acerca de lo que sucedió con esta empresa. Pues bueno, el último trimestre cayeron 13% sus usuarios, tiene 13% de menos usuarios. El mercado continuó bajando este último trimestre, pero los usuarios también bajaron y los activos bajo custodia, que se impactaron mayormente por la caída del mercado, bajaron en un 31%. Entonces, si los activos cayeron en un 31%, y eso no es lo que cayó el mercado concretamente, entonces hubo menos usuarios y muchos de ellos retiraron parte de sus activos. Otro es que el precio de sus activos, el valor de sus activos cayó. Pero ¿qué pasa si comparamos año con año la cuestión de los usuarios? Es mucho peor de lo que enseñan en su reporte a los inversionistas. Lo tendríamos que revisar en su reporte a la SEC. Y nos dicen que los activos usuarios
en el segundo trimestre del 2022 fueron de 14 millones de usuarios. A diferencia de los usuarios que tuvieron en el segundo trimestre del 2021, de 21.3 millones de usuarios. Entonces, de 14 a 21 es una caída abismal, menos un 34% año con año en usuarios. Nos damos cuenta que la calidad de estos inversionistas nuevos pues no es lo que esperaríamos y no es parecida a lo que nos decía Bank of America. Porque si volteamos a ver lo que nos decía Bank of America y Goldman Sachs, es que ellos veían que los inversionistas comunes estaban manteniendo sus posiciones, no estaban vendiendo con pánico, no veían ventas de pánico. Pero bueno, la base de usuarios de Bank of America y de Goldman Sachs es muy distinta a la base de usuarios de inversionistas comunes que se encuentran en Robinhood. Y en Robinhood, ¿qué era lo más popular? Las opciones. Las opciones, las criptomonedas y las acciones pues también estaban ahí, pero la mayoría de los ingresos de Robinhood provenían, además de lo del flujo, además de todo el tema que se vio, provenían de las opciones, de la venta de opciones, que era pues algo, digamos, bastante especulativo y más para inversionistas que apenas están comenzando. Y ahí vemos la respuesta. Los usuarios caen en de 21 a 14 millones en un solo año, con un mercado bajista, cuando creerías que cuando el mercado está cayendo es cuando más intención hay de volver a empezar, de comenzar a invertir o de invertir más dinero. Entonces no es así. Depende del tipo de inversionista que seas y depende de la calidad de los inversionistas y de los usuarios lo que va a pasar con Robinhood y depende de la calidad de los inversionistas lo que va a pasar con sus carteras a largo plazo. Y si vemos los activos bajo custodia de año con año cayeron en un 37%, también entendible por la bajada del mercado, pero también por la salida de usuarios. Cayeron a 64.2 mil millones de dólares. Y anteriormente eran 102 mil millones de dólares. Entonces, toda esta información la vemos muy clara y la comprendemos cuando nos dicen que todos van a empezar a invertir cuando el mercado comienza a caer. Pero cuando el mercado comienza a caer, los inversionistas no están ahí. Y era lo que decía Warren Buffett, y era lo que decía Charlie Munger, era lo que decía Peter Lynch. Y dicen que es mucho más sencillo de lo que parece, pero que las personas no pueden seguir eso y que la mayoría de las personas no tienen ese temperamento. Y lo vemos en los números de una empresa como Robinhood. Entonces, el reporte de inflación siguiente viene el 10 de agosto. Muchos dicen que de acuerdo a lo que pase en ese reporte de inflación, van a decidir si vuelven a empezar a invertir o si invierten más de su efectivo o si se mantienen con liquidez, con mayor liquidez de lo que usualmente se mantienen por el tema de que veremos si se está normalizando la inflación. La otra parte es que el petróleo sigue bajando. El petróleo ya bajó de los $90. Entonces vemos que los precios de las commodities están bajando, el petróleo una de esas que está bajando, vemos que muchas cosas se están normalizando, el costo de la logística también para muchas empresas está disminuyendo, lo cual son muchas cosas que se están mejorando. Pero el impacto de esto a que llegue al consumidor no sabemos cuánto tiempo va a tardar, puede que no sea en agosto, puede que no sea en septiembre, puede que sea hasta octubre y noviembre. Entonces, año con año los comparables sí se vuelven más fáciles y deberíamos empezar a ver que la inflación disminuya. Pero ya nos hemos dado cuenta que no podemos dar eso por hecho. El tema es que aunque la inflación salga por encima, eso no quiere decir que el mercado vaya a colapsar fuertemente. Puede suceder, sí, pero pues recordemos la irracionalidad del mercado. Y si la inflación sale por debajo, tampoco quiere decir que el mercado vaya a salir con euforia a comprar acciones y que ya se comprueba que la inflación está disminuyendo. Porque este tema inflacionario no es del corto plazo, es para largo plazo. Y llega el invierno y la problemática de Rusia y Ucrania no se ha todavía terminado. Entonces, los costos energéticos en el invierno con Europa necesitando gas natural que le provee Rusia o que le proveía Rusia, pues ahí va a haber otros aumentos, más inflación, complicaciones para la economía europea. Pero la bolsa y los ingresos de nuestras empresas individuales no dependen únicamente de eso. Hay muchas más cosas involucradas. Mucho de eso es la perspectiva del inversionista. Y entonces en este video lo que yo me quiero llevar es que los inversionistas comunes usualmente dicen que van a comprar cuando el mercado cae. Pero cuando llegan estos momentos difíciles, que Guy Spears dice, comprueban si eres un inversionista o no, muchos demuestran que no lo son y que nunca fueron inversionistas, sino que fueron viajeros o pasajeros en el mercado. Por otra parte, nos sirven estos momentos para confirmar nuestras tesis de inversión, nos sirven para confirmar lo que creemos de los equipos directivos. Si el equipo directivo está recomprando acciones, está emitiendo más deuda, tiene una deuda elevada y no saben qué hacer con ella, está en una posición complicada o están despidiendo personas para ser más eficientes, están manteniendo ingresos, están mejorando utilidades en un momento difícil, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando con el equipo directivo y con el manejo de la empresa? Eso es lo importante. Entonces es un momento de confirmar nuestras tesis de inversión y confirmar
confirmar lo que los equipos directivos están haciendo. Inversionistas, para mí es un gran momento. Y aunque no vayas a invertir más capital en estos momentos, al menos aprende de los equipos directivos y de lo que están haciendo para ver cuáles son los de mayor calidad, cuáles son los que no tienen tanta calidad, cuáles son los que a largo plazo van a ser exitosos. Los que actuaron más, los que apretaron más la cartera, los que despidieron personas, los que contrataron más, los que estuvieron comprando otras empresas. Todo esto a largo plazo nos va a servir para las siguientes adquisiciones, para nuestras siguientes inversiones. A mí, yo ya estoy en el mercado. Yo estoy en el mercado fuertemente. No quiero tener tanta liquidez porque creo que hay muchas oportunidades actualmente. ¿Todo puede empeorar? Sí, todo puede empeorar, pero eso no quiere decir que el mercado vaya a continuar bajando. Y tampoco quiere decir que si mejora todo, el mercado vaya a mejorar en el corto plazo. Pero sí, en el largo plazo, creo que el valor a las empresas se les va a dar. El valor fundamental que tienen las empresas y que lo demuestran y que las que tienen crecimiento van a retornar a ser valuadas y ser valoradas conforme el mercado cree que se merezcan. Pero en estos momentos, estas empresas y estos equipos directivos están a prueba por la economía. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si me quieren ir. Les dejo el Instagram en la descripción por si me quieren seguir, al igual que el Twitter. Nos vemos a la siguiente. Hasta luego.